Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Me senté en mi gastado y duro sofá, encadenado fumando mientras miraba la constante estática en blanco y negro que se mostraba en mi antigua televisión. Estoy tan cansado, pero no puedo dormir y no puedo recordar cuándo fue la última vez que pude descansar, y mucho menos sentirme seguro en mi hogar. Estoy tan aburrido que espero que algo, cualquier cosa, suceda. Pero al mismo tiempo estoy en conflicto, porque sé lo que ocurre en este maldito edificio y todo el miedo y el caos que lo acompañan. Pero incluso si estoy experimentando el puro terror palpitando por mis venas, al menos estoy sintiendo algo. El ruido ha cesado, al menos los constantes golpes y arañazos en las paredes y las voces incorpóreas que emanan de los pasillos fuera de mi puerta. Estos sonidos antinaturales siempre son inquietantes y significan que nunca estoy tranquilo, pero de alguna manera el silencio ominoso es aún peor, ya que no escucho nada más que el zumbido de la estática de la televisión, recordándome que estoy completamente solo. Eventualmente me arrastro desde el sofá, mis viejos huesos crujiendo mientras camino lentamente hacia la ventana y miro hacia el páramo vacío. El paisaje no tiene vida, es un infierno desolado que se extiende hasta donde alcanza la vista, y todo está envuelto en la oscuridad. Siempre es de noche aquí. El edificio está iluminado por luces de tira parpadeantes en los pasillos y apartamentos, pero la única iluminación exterior proviene de un pálido orbe en el cielo negro de arriba. No es el sol ni la luna, sino otra cosa. No puedo recordar cuándo fue la última vez que vi la luz del sol, cielos azules, nubes o cualquier vegetación. Y, Dios, los extraño a todos. No sabía lo afortunado que era en el viejo mundo en muchos aspectos. No me quedo mucho tiempo mirando a la oscuridad, ya que sé que es peligroso hacerlo. Varios de mis vecinos se han vuelto locos después de mirar al abismo durante demasiado tiempo, ya que la oscuridad los consume y destruye cualquier destello de esperanza que les quede. Y luego están los habitantes del mundo exterior, las bestias que acechan la tierra, sus siluetas horribles apenas visibles bajo la tenue luz del pálido orbe, aunque uno puede escuchar ocasionalmente sus rugidos de depredador o aullidos de Banshee en la distancia, que se extienden por las llanuras vacías. Afortunadamente, las bestias terrestres rara vez se acercan a nuestro edificio aislado, e incluso si lo hicieran, las ballenas deberían mantenerlos a raya. Las bestias aladas de arriba son un asunto diferente, sin embargo. Nunca se me ha ocurrido seriamente intentar escapar de nuestra prisión y arriesgarme en el desierto, aunque un par de vecinos lo han intentado, logrando forzar la apertura de las ventanas o cortar la malla de alambre sobre el patio, pero aquellos que han logrado salir siempre regresan, con los ojos abiertos de terror mientras balbucean incoherencias sobre monstruosidades y horrores más allá de toda comprensión. Esas almas desafortunadas a menudo se atrincheran dentro de sus pequeños apartamentos, sellando la puerta y tapiando todas las ventanas. Pueden pasar años antes de que vuelvan a salir, si es que lo hacen. Continué reflexionando sobre tales terrores cuando volví a la realidad por el sonido crepitante que emanaba de mi walkie-talkie, mi principal medio de comunicación con nuestra maldita comunidad, los vecinos que son mi responsabilidad supervisar y apoyar. Cuando levanté el receptor, una voz sorda y sin emociones me dijo que la entrega de artículos especiales había llegado a la entrada principal y que debía bajar a firmar un formulario y recoger dichos artículos. Me sentí aliviado porque al menos ahora tenía un propósito para mi día, aunque temo el caos que probablemente seguirá a la distribución. Sin embargo, este es mi trabajo y mi responsabilidad, así que di una última calada a mi cigarrillo antes de descender a la planta baja. Abrí la primera puerta y me encontré cara a cara con los ojos muertos del repartidor, su cara arrugada carente de expresión o compasión. Hacía mucho tiempo que había dejado de intentar entablar conversación con este hombre. De hecho, no estoy seguro de que el repartidor sea siquiera humano. Quizás no sea más que un dron trabajador sobrenatural, diseñado para este único propósito. Detrás del repartidor inexpresivo está la segunda puerta, sellada herméticamente. Nunca he visto lo que hay más allá de la puerta exterior y no tengo ningún deseo de hacerlo. En cambio,
Mi atención se centra en los voluminosos artículos en caja de los que me encargaré y entregaré usando mi confiable carretilla y un ascensor viejo y ruidoso no tan confiable. Evité los ojos muertos del repartidor mientras garabateaba mi firma en una hoja y comencé a mover los contenedores y cajas al vestíbulo. No tengo idea de cuál es el propósito de firmar mi nombre y solo puedo suponer que es una especie de ritual burocrático sin sentido diseñado para minar aún más mi moral. En cualquier caso, transferí rápidamente el contenido al vestíbulo y cerré la puerta al repartidor parecido a un zombi, suspirando de alivio al escucharlo salir por la segunda puerta, regresando a cualquier infierno que yaciera más allá. Me tomó algo de tiempo entregar los artículos, ya que subí los contenedores de diferentes tamaños uno por uno en el ascensor. El artículo del Dr. Marsal siempre es el más grande, una pesada caja de refrigeración llena de, me da miedo pensar. El doctor vaciará la caja y la dejará fuera de su puerta para que la recoja mientras él hace lo que sea con su contenido. Las otras cajas varían en tamaño y peso. No sé qué hay dentro de la mayoría de ellas y, una vez más, estoy feliz de seguir siendo ignorante. Camino por los balcones de cada piso, mirando hacia el patio vacío de abajo y hacia el cielo negro de arriba, mirando con cautela a través de la malla de alambre asegurada al techo de nuestro edificio. Con cuidado dejé las cajas en cada puerta, pero no toqué dichas puertas ni intenté interactuar con los residentes dentro de los apartamentos. Sería muy feliz si pudiera evitar a mis vecinos el mayor tiempo posible, pero sé que esto es poco probable. Como siempre, me siento en conflicto, ya que temo mis interacciones con los locos y las almas condenadas que viven dentro de este complejo infernal, pero al mismo tiempo anhelo cualquier tipo de contacto humano. Sin embargo, evité a los demás mientras terminaba mis entregas, luego regresé a mi propio apartamento oscuro y decrépito, solo, mientras el sudor brotaba de mi piel. No hay estaciones en este reino, por lo que puedo decir, pero la temperatura siempre es incómodamente calurosa y húmeda o amargamente fría. Solo puedo suponer que estos cambios en el clima son a capricho de cualquier deidad sádica que haya diseñado este mundo infernal. Dejé mi propio artículo especial en la mesa de café, un cartón fresco de cigarrillos que me permitirá continuar con mi asqueroso hábito. Mi esposa Janet siempre me regañaba para que lo dejara, pero en este lugar, fumar sin parar es el único alivio del estrés que tengo. Además, es un poco tarde para que empiece a preocuparme por el cáncer de pulmón. Fui directamente a mi pequeño baño, me salpiqué la cara con agua fría y disfruté de un pequeño alivio, pero luego miré hacia arriba y vi la mancha roja que crecía en el techo de mi baño, observando el lento goteo de líquido carmesí cayendo en mi bañera. Supe lo que era en un instante: sangre. Supongo que la reacción natural al ver sangre filtrándose por el techo de uno debería ser el asco y el terror, pero lo que sentí en ese momento fue una frustración enojada. Salí furioso de mi baño y agarré mi walkie-talkie de la mesa de café, mis manos aún temblando de furia mientras ajustaba la frecuencia y hacía la llamada. «Hablo con Marsal», dije firmemente por la línea, apenas reprimiendo la ira en mi voz. Hubo una larga pausa antes de que recibiera una respuesta, ya que una voz sorprendentemente mansa rompió la estática. «Sí, ¿puedo ayudar?» «Doctor, necesito que venga aquí de inmediato», ordené. «Oh, ya veo», respondió el doctor. «Está bien, entonces, te veré en breve». 2 minutos después, el doctor Marsal estaba de pie en mi baño, mirando la mancha de sangre en mi techo con una mirada de leve vergüenza grabada en su delgada y pálida cara. El doctor Marsal técnicamente no era un médico completamente calificado, aunque entiendo que asistió un par de años a la escuela de medicina donde adquirió algunas habilidades quirúrgicas. Usó lo que aprendió para satisfacer sus inquietantes intereses hasta que las autoridades lo atraparon y terminó aquí, pero como dicen, un leopardo no puede cambiar sus manchas y esta es la causa de nuestro actual aprieto. El doctor Marsal no es mucho para mirar, siendo una figura esbelta con piel pálida y una línea de cabello que se adelgaza. Habla en un tono suave y apologético y parece muy modesto y poco amenazante a primera vista, pero, por supuesto, hay un lado oscuro en el hombre que lo hace muy peligroso. Sin embargo, el doctor sabía por qué estaba aquí y de inmediato se puso a la defensiva. «Oh, querido, debo disculparme por este desorden. Todo muy desafortunado.
Me temo que mi entusiasmo se apoderó de mí. Tal es la pasión por mi trabajo, sonrió delgadamente mientras me miraba de reojo con sus ojos de asesino. Evité su mirada, sintiendo un escalofrío que me recorría mientras mi incomodidad disminuía mi ira. Doc, acordamos que si ibas a continuar con tus experimentos, te asegurarías de mantener la sangre y el olor bajo control. Este no es el primer incidente, he recibido otras quejas. Había una molestia en su voz mientras respondía, bueno, tal vez puedas facturarme por el daño. Era una pregunta frívola, por supuesto. Sabía muy bien que no tenía poder sobre él, excepto por una cosa. Doctor Marsal, dije firmemente, sabes muy bien que tus entregas especiales provienen de la gerencia, y si se dieran cuenta de estos incidentes, podrían reconsiderar este acuerdo. Ahora, no querrías eso, ¿verdad, doctor? Si lo miré a los ojos después de terminar de lanzar mi velada amenaza. Sin embargo, al instante me arrepentí de hacerlo, ya que me lanzó una mirada asesina y pude imaginar lo que pasaba por su mente en ese momento, ya que seguramente estaba fantaseando con diseccionarme pulgada a pulgada dentro de su bañera. Pero el doctor era lo suficientemente inteligente como para saber que esto no era posible. Después de una pausa llena de tensión, sus ojos se suavizaron mientras hablaba en un tono más conciliador. Me disculpo profusamente, señor. Esto no volverá a suceder. No le creí. Ya habíamos tenido esta conversación antes y sin duda la tendríamos de nuevo, pero en ese momento quería que saliera de mi apartamento, así que acepté sus falsas promesas. Continué enyesando el techo de mi baño como una solución temporal, antes de volver a sentarme en mi sofá y esperar, aunque no sabía qué. No sé cuánto tiempo pasó antes de que recibiera la siguiente llamada a través de mi walkie-talkie, una queja de ruido sobre el número 13, que estaba en el apartamento de la señora Jackson, al otro lado del pasillo del mío. Gemí en voz alta, temiendo la visita que seguiría, pero sabiendo que era necesaria. Poco después me encontré en la sala de la viuda Jackson, bebiendo té de la porcelana más fina de la mujer mientras examinaba el entorno cuidadosamente decorado e inmaculadamente mantenido, con pequeños adornos peculiares colocados en estantes cuidadosamente desempolvados junto a fotografías familiares enmarcadas con amor, recordatorios de tiempos mejores. La propia señora Jackson se sentó en la silla frente a mí, sonriendo cortésmente mientras me ofrecía una galleta de una pila cuidadosamente apilada en un plato a juego. Es una mujer frágil con ojos amables y una dulce sonrisa, pero las arrugas en su cara contaban una historia, al igual que la tristeza inconmensurable detrás de su mirada. La vida no había sido amable con la viuda Jackson y ella pagó caro por sus errores. La acogedora sala parecía cálida y acogedora para el observador casual, pero había sutiles señales de que algo no estaba bien si sabías dónde buscarlas. Al mirar más de cerca, los retratos familiares eran inquietantes. Allí estaban la señora Jackson, su difunto esposo y 3 hijos, excepto que la cara del hijo del medio había sido borrada en todas y cada una de las fotografías, reemplazada por un ominoso círculo oscuro. Este era Johnny, la oveja negra de la familia y el único hijo que todavía estaba con su madre. Los pelos de mi nuca se erizaron al pensar en el dormitorio cerrado con candado a solo unos metros de donde estaba sentado y esperaba que la puerta fuera lo suficientemente segura como para contener al monstruo que había dentro. Sonreí débilmente después de tomar un sorbo de té dulce y carraspeé antes de abordar el tema difícil. Bueno, señora Jackson, le agradezco su hospitalidad como siempre, pero me temo que esta no es una visita social. Ya veo, respondió la viuda, su sonrisa desapareció mientras su cara de repente se entristecía. Como si fuera una señal, Johnny comenzó uno de sus furiosos berrinches, golpeando sus puños contra la puerta y las paredes y gritando como un avance. El terrible estruendo hizo que mi cabeza retumbara mientras la señora Jackson gritaba, «Johnny, tenemos un visitante. Compórtate, maldito». Pude escuchar la ira y la frustración en su voz y reconocí a una mujer al límite. Johnny apenas se dio cuenta de las palabras gritadas de su madre, continuando gritando y golpeando con toda la furia del infierno hasta que finalmente se cansó. Con la paz temporalmente restaurada, la señora Jackson me miró con lágrimas en los ojos. Sé que son un problema, los estallidos de Johnny, pero necesitas saber que estoy haciendo lo mejor que puedo.
No es justo para el que lo encierren en esa habitación todo el tiempo. Negué con la cabeza mientras interponía, sabes que no podemos dejarlo salir, no después de lo que pasó la última vez. Mi cuerpo tembló mientras los recuerdos horribles volvían. La señora Jackson seguramente compartió mi trauma, ya que todo el color se le fue de la cara. Oh, no, exclamó a la defensiva, no estoy sugiriendo eso en absoluto. Pero seguramente podemos hacer algunas alteraciones para que esté más cómodo y esa medicina que le envían. Sigo diciendo que la dosis es demasiado baja. ¿Podría hablar con la gerencia, señor? ¿Puede hacer que escuchen? Sé que puede. Me estaba suplicando, rogando por mi ayuda. Me sentí terrible porque no había nada que pudiera hacer. La gerencia nunca aceptaría sus peticiones y no tenía sentido siquiera preguntarles. Sin embargo, no podía soportar decirle que no a la viuda Jackson, no después de todo lo que había pasado. Está bien, hablaré con ellos, finalmente respondí. Gracias, señor. Es usted un buen hombre. De repente no pude soportar quedarme en esa habitación porque sabía que ella estaba equivocada. No era un buen hombre, ni mucho menos. Puse excusas, dejé mi taza y me dirigí a la puerta, pero para mi sorpresa, la señora Jackson se levantó de su silla, colocando una mano firme en mi brazo mientras me impedía salir. Me giré para enfrentar a la mujer, viendo sus ojos ahora llenos de una intensidad inusual. Me habló como nunca antes lo había hecho, ya que la emoción cruda se filtraba a través de sus palabras. Dicen que es un monstruo y sé que ha hecho cosas terribles. Dios, sé eso mejor que nadie. Pero es mi hijo, mi bebé. No puedo darle la espalda, nunca. Johnny es todo lo que me queda y tengo que protegerlo. ¿Lo entiende, señor? Sentí las lágrimas en mis ojos, sus palabras me habían golpeado como un puño en el estómago. Me liberé de su agarre, murmurando algo incoherente antes de salir corriendo por la puerta principal. Al salir, escuché a Johnny comenzar otro berrinche furioso, gritando y golpeando mientras su madre le suplicaba que se detuviera. Sin embargo, no pude lidiar con esto, en cambio, huí como un cobarde mientras me retiraba al santuario relativo de mi propio apartamento. Reflexioné sobre el encuentro con la viuda Jackson durante algún tiempo después. Sus palabras se repetían en mi cabeza mientras experimentaba intensos sentimientos de dolor y culpa. ¿Sabía ella lo que había hecho? ¿Era ella consciente del terrible secreto que llevaba en mi corazón roto? Supongo que ninguno de nosotros es inocente en este lugar. Mi tren de pensamiento fue repentinamente interrumpido por un alboroto fuera de mi puerta, ya que algo grande y rápido corrió por el balcón de abajo. Instintivamente me levanté, sintiendo el peligro mientras agarraba mi escopeta de su gabinete y llenaba mis bolsillos con cartuchos de repuesto. Un momento después estaba en el balcón, mirando hacia abajo con mi arma en la mano mientras buscaba la amenaza bajo las tenues luces de tira. Vi una figura abajo que inicialmente no reconocí en la oscuridad, pero luego la figura gritó desde el patio y reconocí su voz. No dispare, señor, soy solo yo. Me temo que Cerbero se soltó de nuevo. Puse los ojos en blanco con frustración antes de responder. Maldita sea, señor Jones. Exclamé, gritándole a mi vecino de abajo. Creí haberle dicho que mantuviera a esa bestia bajo control. Lo sé, lo siento, respondió Jones. Es una buena mascota, de verdad, solo un poco bulliciosa. Pude haberme reído de la frívola declaración del señor Jones. Llamar a Cerbero un poco bullicioso era como decir que Jack el Destripador era un poco travieso, pero era mi responsabilidad ayudar a dominar a la bestia antes de que le hiciera un daño grave a alguien. ¿Dónde está?, demandé con impaciencia. La última vez que lo vi, se dirigía al sótano. Fantástico. Respondí sarcásticamente, me colgué la escopeta al hombro y regresé a mi apartamento para recuperar mi linterna antes de descender en el ascensor para unirme al señor Jones y comenzar nuestra búsqueda. Me abrí paso lentamente a través del sótano a oscuras, linterna en mano mientras examinaba la escena de daño y devastación, observando los estantes y cajas que habían sido derribados durante el alboroto salvaje de Cerbero. Me giré hacia el señor Jones, apuntando la linterna para iluminar su rostro y sintiendo cierta satisfacción cuando sus viejos ojos parpadearon por la exposición a la luz.
Será mejor que nos separemos para cubrir más terreno, dije, dándome cuenta al instante de lo mala idea que era. No le vayas a disparar a mi muchacho, maldito, gritó el señor Jones. Me burlé antes de girarme. Francamente, dudaba que la munición de mi arma le hiciera mucho daño a la bestia, incluso en el improbable caso de que pudiera disparar. Seguí el rastro de destrucción, mi corazón latiendo rápido en mi pecho y mi respiración volviéndose agitada mientras examinaba nerviosamente el camino frente a mí, la linterna temblando en mi mano. Me congelé cuando escuché el gruñido animalístico y bajo que salía de la oscuridad. Instintivamente retrocedí, solo para tropezar con una caja descartada, cayendo pesadamente y soltando mi arma y mi linterna. La bestia reconoció mi estado debilitado y cargó, su enorme cuerpo se propulsó a través del vacío oscuro. Sentí el inmenso peso golpeando mi pecho, forzándome a volver al suelo. Unas garras afiladas se clavaron en mi caja torácica, haciéndome gritar de dolor y conmoción. Escuché sus mandíbulas chasquear a solo unos centímetros de mi cara y cerré los ojos, preparándome para lo peor, pero de repente hubo un silbido agudo y la bestia miró hacia arriba, liberándome de su agarre mortal y galopando por el suelo del sótano. Cautelosamente levanté la vista a tiempo para ver la silueta del señor Jones de pie frente a la puerta del sótano con la tenue luz artificial de la escalera detrás de él. La forma del lobo de Cerbero saltó para encontrarse con su amo, la naturaleza agresiva de la bestia ahora transformada en obediencia amistosa mientras su dueño lo recompensaba con una golosina. Me recuperé, recuperando mi linterna y mi arma antes de gritarle enojado a mi vecino, «Maldita sea, Jones. Ese monstruo casi me arranca la cabeza. ¿Cuántas veces tengo que decirle que lo mantenga con una correa?» «Sí, sí», respondió el señor Jones mientras le daba palmaditas en la cabeza a su mascota. «Esta será la última vez, lo prometo». Puse los ojos en blanco con frustración, sabiendo que estaba lleno de tonterías, pero dándome cuenta de que no había nada que pudiera hacer al respecto. Regresé a mi apartamento y examiné mis heridas de garra en el espejo del baño. Como era de esperar, mi camisa estaba hecha jirones, pero las heridas ya habían comenzado a sanar. Esto siempre fue así en este lugar, pero a veces desearía recibir una herida fatal que pusiera fin a mi miseria de una vez por todas, pero sabía que no había ninguna posibilidad de que esto sucediera. La gerencia no me dejaría salir tan fácilmente. Me limpié y volví al sofá, sentado en silencio y esperando la próxima emergencia inevitable. No sé cuánto tiempo pasó hasta que recibí la siguiente llamada, una ominosa ráfaga de estática que llegó a través de mi walkie-talkie. Me acerqué instintivamente, sabiendo que sería algo malo. «Hola», comencé. «Ha vuelto». Mi estómago se revolvió al escuchar esas palabras. La persona que llamaba no se había presentado, pero reconocí su voz, el señor Hastings, uno de mis vecinos menos problemáticos, para ser honesto. En su mayoría se mantenía a sí mismo, pero Hastings tuvo la desgracia de vivir en el último piso, lo que lo puso en la primera línea, por así decirlo. Su llamada de ayuda y su solicitud de que trajera mi arma solo podían significar una cosa: teníamos una pelea en nuestras manos. Llegué al último piso y encontré al señor Hastings agachado en las sombras junto a la escalera, con su confiable ballesta en la mano mientras miraba hacia arriba con una intensidad en sus ojos oscuros. No se giró en mi dirección mientras me acercaba sigilosamente, permaneciendo agachado y lo más silencioso posible mientras me unía a él, agachándome al lado de mi vecino mientras nos escondíamos en las sombras. Sabía por experiencia pasada que Hastings no se asustaba fácilmente, pero cuando me acerqué, vi el sudor brotando de su frente, sus nudillos blancos mientras se aferraba con demasiada fuerza a su arma. Señaló hacia arriba, atrayendo mi atención a la escena sobre nuestras cabezas. Para mi horror, vi la forma oscura de la bestia que había aterrizado en la parte superior de la malla de alambre, nuestra delgada protección contra los terrores que gobernaban los cielos oscuros de este reino. Esta criatura era una de esas bestias, en gran medida del tamaño y la forma de un ser humano, pero con un vasto par de alas que le permitían elevarse como un ave de presa y con garras y dientes que podían fácilmente destrozar un cuerpo. El monstruo parecido a una arpía estaba ocupado trabajando en la delgada jaula,
rompiendo diligentemente el alambre con sus garras en un intento de abrirse camino. El monstruo alado estaba haciendo un progreso constante y no pasaría mucho tiempo antes de que se abriera paso. Esto era algo que no podíamos permitir que sucediera. Traté de controlar mi cuerpo tembloroso mientras le susurraba al oído a mi compañero, remitiéndome al conocimiento superior del señor Hastings en este campo. ¿Cómo quieres manejar esto? Tenemos que flanquearlo. Tú me cubres y yo me moveré por el balcón y lo golpearé por detrás. Asentí con la cabeza, sin sentirme del todo seguro del plan de mi vecino, pero sabiendo que no podía ofrecer una mejor alternativa. Observé a Hastings moverse, manteniéndose agachado y en las sombras mientras apenas hacía un sonido. Volví a mirar a la arpía, mis manos aún temblando mientras agarraba 2 cartuchos de mi bolsillo y los cargaba con cuidado en mi escopeta, pero el sonido metálico alertó a la bestia de mi presencia, ya que de repente detuvo lo que estaba haciendo y me miró con ojos rojos ardientes, gruñendo mientras exponía sus colmillos en una exhibición horrible. Se produjo una pausa aterradora cuando me encontré paralizado y sin poder apartar la mirada de la mirada demoníaca de la bestia, pero luego todo el infierno se desató cuando la bestia rugió con furia, redoblando sus esfuerzos mientras rompía la jaula de alambre, decidida a atraparme y devorar mi carne aún caliente. Actuando por puro miedo y adrenalina, levanté mi arma y disparé, de nuevo, la munición golpeó a la bestia alada, causando dolor e irritación, pero ninguna lesión grave. Desesperadamente metí la mano en mi bolsillo para recuperar cartuchos nuevos, pero la arpía estaba casi lista para descender y destrozarme, pero de repente vi un movimiento en la esquina de mi ojo, notando una figura oscura emergiendo de las sombras y luego un proyectil volando por el aire a gran velocidad. Un perno golpeó a la bestia alada en su pierna izquierda y sentí un placer perverso mientras chillaba de dolor, desplegando sus alas y ascendiendo en un pánico ciego, volando de regreso a los cielos oscuros, derrotada y humillada. Lancé un inmenso suspiro de alivio mientras veía a la arpía desaparecer antes de que el señor Hastings volviera a mi lado, con la ballesta ahora descargada todavía en sus manos. Mi vecino miró el agujero en la jaula de alambre y sacudió la cabeza. Vendrán más. Eso tendrá que arreglarse. Asentí con la cabeza, volviendo a la realidad mientras lidiaba con el shock de los últimos momentos. Sí, respondí solemnemente. Buscaré mi escalera y empezaré a trabajar en la reparación de inmediato. Está bien, respondió Hastings con frialdad antes de caminar por el pasillo tenuemente iluminado y regresar a su apartamento, dejándome solo con mi trabajo. Estuvo tranquilo por un tiempo después del ataque de la arpía y no sabía cuánto duraría. Necesitaba un poco de alivio después de todo lo que había visto y sufrido, así que decidí continuar con mi proyecto secreto, recordando el breve vistazo que había disfrutado previamente que había mantenido un destello de esperanza vivo en mi corazón de otro modo ennegrecido. Después de terminar otro cigarrillo, busqué el dial en mi televisor, mi mano una vez más temblando, pero esta vez con emoción y anticipación en lugar de terror frío. Giré el dial para sintonizar el dispositivo y buscar el canal que anhelaba, ignorando las imágenes y sonidos siniestros de otro mundo que aparecían en la pantalla y reverberaban a través de los altavoces. Finalmente, vi la imagen que había estado buscando, sintonizando finamente para agudizar la imagen. Mi corazón casi se salió de mi pecho cuando vi su rostro, mi Janet, tan hermosa como el día en que me casé con ella hace tantos años, su largo cabello rubio, ojos azul profundo y rasgos suaves y delicados, todo permaneciendo sin cambios y sin mancha, pero no, ya no era la misma. Sus ojos, una vez llenos de pasión, alegría y amor, ahora estaban hoscos y con sangre, su expresión triste y llena de dolor, y había algo peor, me di cuenta de que su corazón estaba lleno de una justa furia. Janet, sollozó, mis emociones me superaron. ¿Eres realmente tú? Su respuesta fue cortante y brutal. Me gruñó a través de la televisión. ¿Qué diablos quieres, bastardo? Me quedé desconcertado, luchando por encontrar mis palabras para responder. Quiero disculparme, decirte cuánto lo siento. Se rió a carcajadas con burla abierta, diciendo, ¿lo sientes? ¿Y qué? No hace ninguna diferencia. Sabes que es demasiado tarde para disculpas. Mira, interpuse desesperadamente.
Sé que lo que hice fue terrible y tienes todo el derecho a estar enojada, Janet, pero tienes que creer que he cambiado. No espero que me perdones, pero déjame ver a mis hijas, al menos, por favor. Me debes eso. Se burló de mi sincera súplica, perdiendo el control mientras se lanzaba a una furiosa diatriba. Nunca volverás a ver a nuestras hijas. Lo que les pasó a las niñas fue tu culpa. No te queremos en nuestro mundo, no te necesitamos. Puedes pudrirte en el infierno por toda la eternidad, por lo que a mí respecta. Mi mandíbula cayó y todo mi cuerpo tembló incontrolablemente mientras miraba sus ojos llenos de odio y sentía que toda mi resolución se desmoronaba. Y de repente, el rostro de mi esposa desapareció de la pantalla del televisor, reemplazado por una imagen que trajo de vuelta recuerdos enterrados de inmenso dolor y culpa. Vi un cementerio en una ladera solitaria, con dolientes vestidos de negro y llorosos reunidos alrededor de 3 ataúdes, observando solemnemente mientras los bajaban a las tumbas esperando uno por uno. El primer ataúd era de tamaño completo, los otros 2 eran notablemente más pequeños, diseñados para niños. Las lágrimas corrían por mis mejillas en un flujo imparable mientras me acercaba para tocar la pantalla fría, pero al hacerlo, la imagen cambió de nuevo, con un rostro apenas visible a través de la estática, pero esta vez no era el rostro de mi esposa. En cambio, era una horrible máscara de la muerte, una criatura inhumana con ojos oscuros y sin alma. Abrió la boca para revelar un agujero negro y abierto, emitiendo un grito agudo que me obligó a retroceder del televisor, retrocediendo con asco mientras me cubría los oídos en un intento fútil de ahogar el horrible estruendo. Afortunadamente, el aullido infernal no duró, ya que el televisor se apagó solo y me dejó solo en mi habitación silenciosa. Conmocionado y aterrorizado por lo que había presenciado, sabía que había metido la pata gravemente y que habría consecuencias. Simplemente no esperaba que sucediera tan pronto. Salté de miedo cuando escuché el timbre, mirando con miedo el teléfono rojo cubierto de polvo pegado a la pared de mi sala de estar. Este teléfono no podía usarse para llamadas salientes, y cuando sonaba, significaba solo una cosa: el gerente del edificio quería hablar conmigo. Caminé lentamente por el piso laminado y me acerqué a recoger el receptor, sosteniéndolo en mi oído mientras hablaba mansamente. Hola. Esperaba que la voz familiar del otro lado me regañara enojada, pero en cambio su tono fue sorprendentemente comprensivo. ¿Qué está pasando, amigo?, preguntó con calma. Sentí una inmensa vergüenza y luché por encontrar las palabras para justificar mis acciones. Metí la pata. Lo sé. Solo pensé que si pudiera hablar con ella, podría hacerle entender. No está permitido. ¿Sabes esto? No le estás haciendo un favor a nadie tratando de hacer contacto. Negué con la cabeza, tratando de mantener mis emociones bajo control. Pero lo siento mucho por los errores que cometí. Mi remordimiento es genuino, ¿no puedes ver eso? Oh, lo veo, respondió el gerente con impaciencia, pero no es suficiente. Cometiste un pecado grave y este es tu castigo asignado. Así son las cosas. Sollozó mientras hablaba a través de mis siguientes palabras. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo debo quedarme en este lugar? El tiempo que nosotros digamos, vino la respuesta intransigente del gerente. Te quedarás y harás tu trabajo hasta que consideremos que tu castigo está completo. Ahora, te sugiero que seas un buen guardián y dejes de quejarte. Sigue las reglas, amigo, y recuerda, siempre hay lugares peores a los que podemos enviarte. ¿Entendido? Un escalofrío helado me recorrió mientras consideraba sus siniestras palabras e imaginaba los grotescos infiernos que yacían más allá de nuestro extraño pequeño bloque de apartamentos. Entiendo, murmuré mansamente mientras mi última resolución se derretía. Bien, respondió el gerente antes de colgar el teléfono de inmediato, dejándome escuchar el ominoso tono demarcado. Y así, esta es mi historia, o al menos tanto como deseo compartir con ustedes. Permanezco atrapado aquí, guardián de un extraño bloque de apartamentos en el borde de un páramo desolado. No puedo decir exactamente dónde estoy, pero sé por qué estoy aquí y me doy cuenta de que merezco mi castigo. El tiempo es difícil de medir en este reino. Honestamente, no sé si los incidentes que he descrito en este relato ocurrieron durante un día,
una semana, un mes o incluso un año. Supongo que no hace ninguna diferencia. Esta es mi existencia, mi sentencia y continuaré cumpliendo con mis deberes como guardián, haciendo el poco bien que puedo con la esperanza de que algún día encontraré la redención. Ahora, si me disculpan, mi walkie-talkie está zumbando. Debo ir a trabajar.